Buenas tardes, Mercedes, ¿cómo les va? Bueno, son las 16 horas. Vamos a ir comenzando, así, me imagino que después tienen otra clase, ¿sí? Entonces tenemos que ser un poco más estrictos con el horario para que puedan tener un descanso y después continuar con la otra clase, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos de nuevo, muchas gracias por los saludos ahí. Entonces vamos a continuar con la segunda parte, la orilla número 7, que habíamos hablado la semana pasada, el día jueves, sobre el dinero. Y ahora vamos a hablar sobre oferta monetaria y base monetaria. Y vamos a ver algo del tema de bancos también, ¿sí? Entonces, habíamos comenzado que lo que era el dinero, las funciones del dinero, los tipos de dinero, cómo ha evolucionado el dinero a través de la historia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué necesitábamos dinero? O sea, como el uso que hacíamos con el dinero, ¿sí? Y ahora vamos a ver el tema de oferta monetaria y base monetaria, ¿sí? Pido que presten un poco de atención porque por ahí un poco, o sea, algunas fórmulas hay acá, ¿sí? No son fórmulas complicadas, pero sí, les pido que, bueno, que presten un poco de atención, ¿sí? Entonces, bueno, la base monetaria de todos los países está constituida por el dinero legal en circulación, que son las monedas y billetes, más las reservas o encajes de los bancos en el Banco Central, ¿sí? Ya dijimos que las reservas o encajes legales eran ese dinero que los bancos tenían de los depósitos tenían que mantener inmovilizado, ¿sí? Eso se estipulaba por una resolución del Banco Central. Entonces, esa reserva o encaje legal, lo que no puede prestar los bancos comerciales, no lo pueden tener los bancos, sino que tienen que estar en el Banco Central. Entonces, yo les daba un ejemplo. Si yo deposito 1.000 pesos en un banco y la reserva legal es del 20%, esos 200 pesos el banco no los tiene guardados ahí en el banco, sino que los tiene que mandar al Banco Central, ¿sí? ¿Para qué era esto? Ya les dije, porque los bancos iban a propender a otorgar todos los préstamos posibles, entonces es muy posible que presten también los reservas o encajes legales que se les establece. Por eso, los encajes y las reservas tienen que estar depositados en el Banco Central, ¿sí? Entonces, entre las monedas y billetes que circulan, más las reservas o encajes legales de los bancos en el Banco Central, conforman lo que nosotros vamos a llamar la base monetaria, ¿sí? La base monetaria es controlada por el Banco Central y constituye su principal vía para controlar la oferta monetaria. ¿Por qué? Y ahora vamos a hablar sobre la oferta monetaria, ¿sí? La oferta monetaria es la cantidad de dinero disponible en una economía para compra de bienes y servicios y títulos de ahorro. La oferta monetaria es determinada de manera conjunta por el sistema bancario privado y el Banco Central del país. Y esto va a conformar lo que vamos a conocer luego como M1, M2 y M3, ¿sí? Entonces, fíjense, la base monetaria constituida por el dinero legal en circulación, ¿sí? El efectivo en mano del público, más las reservas o encajes legales de los bancos en el Banco Central. Y la oferta monetaria es el efectivo en manos del público, más los depósitos del público en los bancos, ¿sí? Entonces esto es lo que quiero que ustedes sepan diferenciar, ¿sí? Entonces, la oferta monetaria es una cosa y la base monetaria es otra, ¿sí? Vamos a ver ahora MP, y vos estaba escribiendo, Brian, efectivo en mano del público. Base monetaria, ¿sí? Entonces, efectivo en manos del público, más depósitos de los bancos en el Banco Central, ¿sí? Y oferta monetaria es el efectivo en manos del público más los depósitos del público en los bancos, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos que saber diferenciar porque esto seguramente puede ir en el parcial y tenemos que diferenciar. Un tema es la base monetaria y otro tema es la oferta monetaria, ¿sí? Y acá de la oferta monetaria, ¿sí? Vamos a derivar
M1, M2 y M3. Estos son lo que se conocen como agregados monetarios. Nosotros vemos estos tres nada más, pero son muchos más, ¿sí? O sea, si ustedes entran por ejemplo, el ámbito financiero, el cronista comercial, cuando venía en papel, ahora también lo pueden ver en internet, y pueden ver la oferta monetaria y base monetaria, van a ver que el M está M1, M2, M4, M5, M6, ¿sí? Son muchos más. Pero nosotros, a los fines prácticos, solamente nos interesa esto, ¿sí? Dentro de los agregados monetarios, tenemos que ver cuáles son los de mayor disponibilidad o no. ¿Qué significa disponibilidad? Y que yo pueda hacerme de ese dinero más rápidamente. Entonces, el M1 está conformado por efectivo en mano del público, más los depósitos en cuenta corriente y los depósitos en caja de ahorro, ¿sí? Los depósitos en cuenta corriente son aquellos depósitos por los cuales se pueden emitir cheques en contra de esa cuenta, ¿sí? Y las cajas de ahorro son, sobre todo en la actualidad, las cuentas en donde se depositan los sueldos de las personas o los trabajadores, ¿sí? Entonces, el M1, ¿sí? Entonces, estamos hablando de agregados monetarios, y esto tiene que ver con mayor o menor disponibilidad o rapidez para hacerme de ese dinero. Vamos a ver que tenemos M1, que está conformado por efectivo en mano del público, más depósitos en cuenta corrientes, más depósitos en caja de ahorro, ¿sí? El M2 está conformado por el M1, este mismo, más los depósitos a plazo fijo, ¿sí? Y el M3 está conformado por el M2, ¿sí? Más los depósitos en monedas extranjeras, ¿sí? En cualquier moneda extranjera. Pero bueno, acá en la Argentina, sobre todo, puede ser en dólar o en euro. No sé, habrá alguno que puede ser en otra moneda también, ¿sí? Entonces, base monetaria, efectivo en mano del público, más los depósitos de los bancos en el Banco Central. O sea, los encajes o reservas legales de los depósitos tienen que estar en el Banco Central, más el efectivo en mano del público va a conformar la base monetaria. La oferta monetaria es el efectivo en manos del público, más los depósitos del público en los bancos. Acá ya es todo los depósitos. De los 1000 que yo deposité, ¿se acuerdan en el ejemplo? En la base monetaria van a estar los 200 y en la oferta monetaria van a estar los 800 que yo deposité. Entre los dos van a ser los 1000, ¿sí? ¿Se entiende? Dijimos en un ejemplo que yo había depositado 1000 en un banco y teníamos una reserva legal o encaje del 20%, entonces el 20%, esos 200, no están en el banco, sino que los tiene que mandar al Banco Central. Entonces, esos 200 van a estar acá, más los efectivos en mano del público, y en la oferta monetaria vamos a tener efectivo en mano del público más lo que resta del depósito que yo hice. En este caso del ejemplo serían 800. ¿Sí? Y hablando de agregados monetarios, dijimos que teníamos M1, ¿sí? Que está conformado por efectivo en mano del público más depósitos en cuenta corriente más caja de ahorro, M2, que es el M1 más plazo fijo, y M3, que es el M2 más los depósitos en monedas extranjeras. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos que continuamente el Banco Central está controlando, ¿sí? La oferta monetaria y controla todas estas cuentas, ¿sí? De los agregados monetarios. Entonces, la acción del Banco Central en la expansión y contracción de la oferta monetaria, ¿sí? Entonces tenemos dos variables que vamos a medir, tasa de interés, ¿sí? Y cantidad de dinero. Y acá tenemos la oferta monetaria, ¿sí? Y acá tenemos demanda, ¿sí? Monetaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo actúa el Banco Central? Y puede controlar esta oferta, la puede llevar hacia la derecha, expandiéndola, ¿sí? O puede llevarla hacia la izquierda, ¿sí? Retrayéndola o contrayéndola, ¿sí? Significa, ¿sí? ¿Y cómo lo hace esto? A través de las herramientas que tiene el Banco Central, ¿sí? Ya vamos a ver enseguida las herramientas, ¿sí? Entonces, esta oferta monetaria,
Si va hacia la derecha, significa que va a ser una oferta más expansiva. Si va hacia la izquierda, va a ser una oferta más restrictiva, ¿sí? O se va a achicar la oferta monetaria, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora, acá yo les he colocado un link en donde pueden entrar a ver, ¿sí? Banco Central, política monetaria, cómo actúa el Banco Central para expandir o para restringir la oferta de dinero. Si la oferta de dinero se traslada hacia la derecha, hacia acá, fíjense que seguramente la tasa va a ser, hay más dinero y la tasa de interés va a ser más baja. Cuando la oferta monetaria se traslada hacia la izquierda, ¿sí? La oferta monetaria, la cantidad de dinero circulante va a ser menor y la tasa de interés va a ser más alta, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son las herramientas que tiene el Banco Central para expandir o restringir la oferta monetaria. ¿Y por qué nosotros demandamos dinero? Nosotros demandamos dinero sobre todo para hacer transacciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? El uso del dinero para efectuar compras, efectuar pagos, ¿sí? Y en general adquirir bienes y servicios para satisfacer necesidades. También demandamos dinero por precaución, ¿sí? Por si existen contingencias o imprevistos, ¿sí? Ustedes fíjense que, por ejemplo, ahora, ante las medidas de cuidado, mucha gente iba a sacar dinero del cajero para tener dinero en la casa para poder salir después a comprar o hacer las compras de alimentos, sobre todo, ¿sí? Cerca de su... ¿sí? O por algún acontecimiento, por alguna enfermedad, ¿sí? Alguna situación que pueda tener en el futuro, entonces por eso se dice por precaución. Por especulación, que se origina la duda o incertidumbre del valor monetario en relación con otros activos, ¿sí? Entonces yo me hago de dinero porque, bueno, no sé cuánto van a valer las cosas en el futuro, entonces trato de comprarlas ahora, ¿no? Todo esto es lo que llamamos nosotros preferencias por la liquidez, que es el tener el dinero en efectivo en la mano. ¿Se acuerdan que yo les explicaba los otros días de que, sobre todo en las personas de mayor edad, cuando van a cobrar, van y retiran todo el dinero de su cuenta, ¿sí? o del pago de su jubilación, ¿sí? O su pensión, ¿sí? Y las personas por ahí más jóvenes no usamos, digo yo, me pongo en el joven, usamos más débito o alguna otra forma de pago, ¿sí? Alguna aplicación o por código QR, ¿sí? Pero las personas mayores no, van y sacan todo el dinero y lo tienen en ¿cómo? En el bolsillo, ¿sí? O en su casa, ¿sí? Entonces, a esto es lo que llamamos nosotros preferencia por la liquidez, ¿sí? Entonces, ¿para qué demandamos dinero? ¿Para qué se demanda dinero? Se demanda dinero para transacciones, por precaución o por especulación, ¿sí? Y ahora vamos a ver el tema de la tasa de interés, ¿sí? ¿Qué es lo que es esto de la tasa de interés? Dice que, bueno, la tasa de interés, hay una definición que es el costo del dinero. Una definición un poco más sencilla dice, es el costo del dinero, ¿sí? Es lo que, y también otra definición dice, es lo que me cobra una persona por prestarme dinero, ¿sí? Y posterga el consumo, ¿sí? Y prestármelo ese dinero para que yo consuma, ¿sí? Pero bueno, la tasa de interés es un indicador fundamental en cualquier economía, ya que actúa como regulador entre la oferta y la demanda de recursos monetarios, ¿sí? De dinero. Es decir, es un porcentaje que nos indica el costo que representa obtener dinero en préstamo o en crédito, desde el punto de vista de un deudor, y el rendimiento de nuestros recursos al realizar un ahorro o una inversión, ¿sí? Entonces, la tasa de interés es un porcentaje, ¿sí? Que nos indica cuánto nos cobran por obtener dinero ahora, ¿sí? Y seguramente porque lo tengo que devolver en el futuro, ¿sí? O cuánto yo le puedo cobrar a alguien cuando yo presto dinero, ¿sí? Pero también es el rendimiento de nuestros recursos al
realizar un depósito. Cuando yo voy a realizar un depósito a un banco, tengo que preguntar cuánto es la tasa de interés, ¿sí? Para, para saber si me conviene realizar, por ejemplo, un plazo fijo o no, porque si, por ejemplo, el plazo fijo, la tasa de interés es menor que la inflación, no me va a convenir, ¿sí? Si es igual o mayor que la inflación, sí me va a convenir colocar en un plazo fijo, porque si no, cuando yo vaya a retirar ese dinero, ya voy a perder poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, la tasa de interés es muy importante y es el negocio de los bancos, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces, ahora vamos a ver. Existen, dice, 4 factores que determinan el costo del dinero, ¿sí? Las oportunidades de producción, que son los rendimientos que dentro de una economía provienen de la inversión en activos productivos, ¿sí? O sea, esto es, también nosotros hablamos, es muy importante para las empresas o para los empresarios o comerciantes el tema de la tasa de interés, porque si tienen que realizar una inversión grande y tienen que sacar un préstamo, ¿sí? Tienen que analizar la tasa de interés porque va a ser un costo muy grande después devolver ese dinero, ¿sí? Por eso habla de las oportunidades de producción y los rendimientos, ¿sí? Que tenga esa producción. Las preferencias temporales por el consumo, en estas se manifiestan las decisiones de los consumidores por el consumo actual, en vez de ahorrar con miras a un consumo futuro, ¿sí? Entonces esto también va a tener que ver, o sea, si hay una tasa baja de interés y me conviene sacar un préstamo, lo voy a sacar y para realizar un consumo ahora, en vez de ir yo ahorrando y realizar ese consumo en el futuro. El riesgo, que es la probabilidad de que un préstamo sea reembolsado, tal como se prometió, ¿sí? Esto también tiene que tener en cuenta la tasa de interés o los bancos, ¿sí? O cuando alguien nos presta dinero, corre el riesgo de que la persona no se lo devuelva. Entonces, corre también, tiene como una tasa de riesgo. Ahora con los préstamos, por ejemplo, que se otorgan, donde se descuentan directamente por planilla, disminuye ese riesgo, por eso esos préstamos, que son para aquellas personas, vieron que algunos bancos otorgan, dice, préstamos por ser cliente del banco o por cobrar sus haberes en el banco, esos préstamos tienen una tasa de interés más baja. ¿Por qué? Y porque directamente se descuentan por planilla, ¿sí? Cuando a la persona se le deposita el sueldo, se le descuenta la cuota del préstamo, entonces tiene un bajo riesgo, ¿sí? O sea, no corre riesgo de que que no se vaya a cobrar el banco esa deuda. Con eso se asegura, ¿sí? Entonces disminuye el riesgo. Por eso la tasa es más baja. Y la inflación, que es la tasa de incremento generalizada y continua de los niveles de precio histórico de los bienes y servicios que ofrece la economía del país. ¿Sí? Eso también tiene que tener en cuenta la inflación porque el banco tiene que prestar, siempre la tasa de interés va a ser más alta que la inflación, ¿sí? Para que el banco no pierda, ¿sí? Nunca van a otorgar, o la tasa de interés va a ser por abajo de la inflación, ¿sí? Entonces, la tasa de interés es un precio, es el costo de usar recursos ajenos, y como el recurso ajeno que se usa en los mercados financieros es el dinero, se suele decir que la tasa de interés es el costo del dinero prestado, ¿sí? De lo que les decía recién yo, ¿sí? Es el costo del dinero, o el precio del dinero que me prestan, ¿sí? En otras palabras, el interés es el precio que alguien paga, ¿sí? El prestatario, por usar el dinero de otra persona, prestamista, durante un periodo determinado, ¿sí? Entonces, la tasa de interés podríamos definirla como el precio que yo tengo que pagar por usar el dinero de otra persona, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, si vamos a hacer los bancos, ahora vamos a estudiar, ¿sí? Cuáles son los bancos, cómo son los bancos, cuál es la función de los bancos, y vamos a ver que los bancos, el dinero que tienen ellos no es el dinero del banco, sino que es el dinero de los prestamistas que depositaron en ese banco. El banco es un intermediario financiero, que vamos a ver ahí. Entonces lo que yo estoy pagando es por el uso del dinero de ese depositante, ¿sí? Que puso ese dinero en el banco. Ahora vamos a ver qué son los bancos comerciales, ¿sí? Entonces, como les dije recién, son instituciones financieras que reciben
depósitos y otorgan préstamos. Y acá vamos a ver, entonces, ahí tenemos la definición, reciben depósitos, ¿sí? Los depositantes, por ejemplo, yo voy y deposito 1.000 pesos, ¿sí? Y otorga préstamo. Va a otra persona y dice, mire, yo necesito un préstamo, y le prestan de ese dinero que yo deposité, ¿sí? Tenemos distintos tipos de depósitos. Los depósitos de cuenta corriente, que ya les dije recién cuando hablábamos de M1, son aquellos depósitos que, contra los que yo puedo emitir cheques, ¿sí? Entonces, esto es muy usado por los comerciantes, ¿sí? O empresarios. Tienen una cuenta, un tipo de depósito en un banco, que es cuenta corriente, el banco le da una chequera, entonces estas personas pueden emitir cheques en contra de esa cuenta, ¿sí? Sí, sí, Lucía. Entonces, cuenta corriente no tiene un interés alto, casi nada lo que te pagan por tener una cuenta corriente, pero sí es para un servicio que se otorga a los clientes, ¿sí? Para que eviten estar trasladando muchas cantidades de dinero, ¿sí? Entonces directamente le dan una chequera y con esa chequera el comerciante o empresario emite cheques y hace pagos, ¿sí? Y traslada dinero mucho más rápido, más ágil que andar con el efectivo, ¿sí? Entonces, este no tiene casi tasa de interés. Caja de ahorro, dijimos que son las cuentas que se les abren, por ejemplo, en la actualidad, a todas las personas que tienen una relación de dependencia y reciben un sueldo, ¿sí? Entonces, todos los trabajadores se le abre una caja de ahorro en algún banco, ¿sí? En muchos casos es en el banco con el que opera la empresa o el banco que le ofrece más servicios a esa empresa. No tiene tasa de interés también, tiene tasa de interés casi nula, muy baja, ¿sí? Y a los bancos les sirve porque después te pueden vender otros servicios, como una tarjeta de crédito o un préstamo, como les dije recién. Y esta caja de ahorro se otorga una tarjeta de débito a la persona para que pueda extraer o realizar pagos en cualquier momento, ¿sí? En algún cajero, o realizar pago en los comercios que reciban la tarjeta de débito, ¿sí? Y los plazos fijos, que son depósitos por un tiempo determinado, ¿sí? El plazo fijo puede ser de 20 días, 30 días, 60, 90, 120, 360, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo realizo un depósito en el banco, ¿sí? A 60 días, yo tengo que esperar cumpla esa fecha, esos 60 días, para recién poder retirar el dinero. Antes no lo podría retirar, ¿sí? ¿Lo puedo retirar antes? Sí, pero no me van a poner como una multa o una sanción y no voy a cobrar los intereses que yo había estipulado en un principio. Los plazos fijos sí tienen una tasa de interés más alta porque los bancos utilizan este dinero de los plazos fijos para realizar préstamos, ¿sí? Y fíjense en que siempre los depósitos son por tiempo corto, pero los préstamos siempre son por tiempo más largos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si ustedes van a realizar un depósito, ustedes van a realizar un depósito, por ejemplo, por 60 días, ¿sí? 2 meses. Pero si van a sacar un préstamo, es muy posible que lo hagan por 6 o 12 o más, ¿sí? Entonces el banco tiene que prever, ¿sí? De que se le pueda cumplir este plazo fijo y pueda venir el depositante a retirar ese dinero, ¿sí? Entonces tiene que tener ese dinero cuando venga a retirarlo la persona, ¿sí? Por eso muchas veces los bancos tienen situaciones de iliquidez porque muchos clientes van a retirar juntos el dinero y el banco lo tiene prestado. Ya vamos a ver qué pasa en estas situaciones, ¿sí? Entonces, los principales tipos de depósitos de los bancos son cuenta corriente, por los cuales puedo emitir una chequera, tengo cheques que puedo emitir en contra de esa cuenta, no tiene casi tasa de interés, caja de ahorro, que son para las personas que están en relación de dependencia, ¿sí? El banco te va a ofrece algunos servicios para esas personas y te otorga una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Y plazo fijo, que son depósitos por un tiempo determinado, ¿sí? Siempre
30, 60, 90, 120, 120, 360 días. Durante ese plazo yo no podría retirar el dinero. ¿Sí? Tengo que esperar que se cumpla ese plazo para retirarlo. Y tiene una tasa de interés más atractiva, más alta. Entonces, el banco es un intermediario, ¿sí? Compra el dinero de los ahorradores, los depositantes, y se lo vende a quien necesita a un interés mayor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchas familias ahorran, depositan su dinero en el banco, ¿sí? Y cobran un pequeño interés. Y el banco, a su vez, lo presta a otras familias, a empresas, ¿sí? O en algunos casos al Estado o a los estados, ¿sí? Porque necesitan ese dinero. Perdón. Entonces, las familias ahorran, depositan en el banco y el banco oficia de intermediario y lo presta a otras familias, a empresas, ¿sí? O a la administración pública o a los estados. ¿Sí? Entonces, esta es la función, ¿sí? Principal de los bancos. Es un intermediario financiero entre, como dijimos recién, entre depositantes, ¿sí? Y personas que solicitan préstamos. Entonces, el sistema financiero, ¿sí? Está conformado por estas familias o empresas que tienen superávit de liquidez, ¿sí? Ahorros excedentes y lo ponen en el sistema financiero. Este a su vez lo presta a otras familias o empresas, ¿sí? Entonces, a las personas que depositaron, el sistema financiero le pagan interés. Y a las personas que le dieron préstamo, el sistema financiero le cobra un interés. ¿Sí? ¿Vieron cómo se da este círculo? ¿Sí? Presto acá, ¿sí? Y pago un interés. Presto acá y cobro un interés. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuál es la ganancia del banco. ¿Sí? Entonces, es lo que nosotros vamos a conocer como spread bancario. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el spread bancario? Es la diferencia entre las tasas de interés que cobran las instituciones financieras por las operaciones activas, préstamos, ¿sí? Y los que pagan por las operaciones pasivas, depósitos. Siempre los depósitos para los bancos son pasivos porque son dinero de las personas que pusieron ese dinero ahí, ¿sí? Y los préstamos son activos porque son deudas que tienen que cobrar, ¿sí? Entonces, parecido al gráfico que vimos recién, ¿sí? Entonces, el banco recibe depósitos y paga una tasa de interés, ¿sí? Por un plazo determinado. ¿Sí? ¿Quiénes depositan? Los individuos o empresas que tienen excedente de dinero, ¿sí? O por ahorro. ¿Sí? Y los presta a operaciones a individuos, empresas que necesitan ese dinero, o sea, que son deficitarios, dice en su relación con el dinero, que necesitan ese dinero. Entonces, a estos, ¿sí? Les paga y a estos les cobra, ¿sí? Entonces, fíjense, tasa de interés activa menos tasa de interés pasiva es lo que llamamos el spread o diferencia, ¿sí? O ganancia del banco, ¿sí? Entonces, los activos serían lo que pago, lo que el banco paga, ¿sí? Cobra por los préstamos, perdón. La pasiva la que paga por los depósitos, ¿sí? Entonces, fíjense en acá, yo les puse un ejemplo. Si la tasa activa, o sea, cuando otorga un préstamo es del 20% y la pasiva, la que le paga a los depositantes, es del 10%, eso nos da un 10% de spread o ganancia del banco, ¿sí? Vamos a verlo después con un ejemplo, ¿sí? Para que lo vean un poco más. ¿Sí? Pero este es principalmente el negocio del banco, ser intermediario entre los depositantes que les paga una tasa pasiva y los prestatarios o las personas que reciben préstamos, ¿sí? A los cuales se le cobra una tasa activa.
esa diferencia entre tasa activa, entre lo que yo cobro y lo que le pago al depositante, es lo que conozco como spread, ¿sí? O las ganancias del banco. Entonces, tenemos acá depósitos a plazo fijo, por ejemplo, como dijimos recién, tengo que pagar una tasa pasiva, por los préstamos cobro una tasa activa, y el spread va a ser la diferencia entre tasa activa y tasa pasiva. ¿Sí? Esto se lo he puesto así en 2 o 3 Power páginas para que lo identifiquen mejor, ¿sí? Porque a veces por ahí un poco se complica el explicarlo, ¿sí? Pero, entonces, por los plazos fijos se paga una tasa pasiva, por los préstamos se cobra una tasa activa, y esa diferencia es lo que conocemos como spread, ¿sí? Que es la diferencia entre la activa y la pasiva. Y acá yo les puse un ejemplo, esto fue sacado del año pasado, lo saqué yo del Banco Nación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar un préstamo por un plazo de 360 días, por 100.000 pesos, un depósito, perdón, un depósito por 360 días, yo deposito 100.000 pesos, los intereses ganados van a ser 26.000, entonces el monto total va a ser de 126.000. Yo voy a poder retirar, ¿sí? Una vez cumplido estos 360 días. Y la tasa neta anual va a ser del 26%. Esto lo saqué yo de un ejemplo que hice como un simulador. Ustedes van a encontrar en los bancos siempre en un simulador de préstamos, ¿sí? Y les sale cuánto préstamos y depósitos, ¿sí? En este caso de un depósito. Si yo quisiera depositar 100.000, ¿sí? Esto era del año pasado, la tasa que me pagaban era del 26%. Ahora vamos a ver cuánto es la tasa si yo quisiera sacar un préstamo. Si yo quisiera sacar un préstamo, ¿sí? Fíjense que por el mismo monto, por 100.000, sería una cuota más intereses de 10.000, más seguro de vida, más IVA, más cuota con IVA, y tendría que tener unos ingresos de 31.000 pesos, y sería un costo de 10.000. Y fíjense en que las tasas y costos financieros acá se va a, perdón que voy a ponerlo más grande, se va a 39, ¿sí? Tasa neta anual, costo financiero total 60%, ¿sí? Tasa efectiva anual. Fíjense que acá tenemos un montón de términos que muchas veces nosotros no los conocemos o no los sabemos diferenciar, y después cuando sacamos un préstamo nos vienen unas cuotas muy altas, o no podemos, o no podemos pagarlas, o se nos complica después pagarlas. ¿Por qué? Y porque a veces te sale esto, tasa neta anual o costo financiero total, ¿sí? Este es muy importante porque es el total de lo que te van a cobrar, que va a ser el 60%. Este 60% es anual, ¿sí? Entonces, si yo saco un préstamo a 2 años, me van a cobrar el 60% por año. No es por todo el periodo de tiempo que yo saco, ¿sí? No es que yo saco un préstamo a 5 años y me van a cobrar el 60% en todos esos 5 años, sino que me van a cobrar el 60% por año, ¿sí? Entonces, fíjense, porque en muchos casos, muchas familias se complican cuando toman un préstamo, porque toman préstamos a largo plazo y al final terminan pagando 5 o 6 veces lo que le prestaron, ¿sí? Entonces, y si los sueldos no van acompañados, por ejemplo en Argentina, muchas veces los sueldos no van acompañados con la inflación y seguimos con una tasa de interés alta, termina siendo esa parte del préstamo, una gran parte del sueldo se va a pagar ese préstamo, ¿sí? Esto van a tener que, bueno, después esta materia, bueno, también es nociones de ciencia económica, pero bueno, para los abogados es muy importante porque van a tener que tratar en algún momento, ya sea, por ejemplo, defendiendo a algún cliente contra el banco, o
el banco cuando le quiera cobrar a los clientes algún préstamo, pero sobre todo también puede ser por alguna actitud abusiva por parte de los bancos, y porque ustedes están en defensa del consumidor eh, y tienen que defender a un cliente, bueno, eh, tratar de tener herramientas para poder defenderlo, ¿sí? Este tema de los costos financieros es muy espinoso, ¿sí? Y fíjense en que continuamente se está legislando o se está sancionando también a bancos que hacen un abuso, ¿sí?, de los costos financieros. Eh, Uno de estos era, por ejemplo, lo que se les hacía a los jubilados, ¿sí? Los jubilados a veces, hasta hace unos años, sacaban préstamos y eh, el jubilado, como no entendía mucho, y sacaba un préstamo a 2 años y le estaban cobrando una tasa de interés altísima. También pasó con las financieras. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, acá en San Juan habían muchas financieras que otorgaban préstamos en el acto, decía, para jubilados, por ejemplo, o para empleados públicos, o para cualquier otro empleado. En la desesperación, mucha gente iba, sacaba estos préstamos sin preguntar la tasa de interés, porque nosotros cuando sacamos un préstamo, a diferencia de los empresarios, los comerciantes que preguntan la tasa de interés porque para ellos es un costo más, nosotros cuando vamos a sacar un préstamo lo que preguntamos es cuánto es la cuota, no preguntamos cuánto es la tasa de interés, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la cuota decimos, bueno, lo puedo sacar en 12 cuotas, en 24 cuotas, en 36 cuotas o en más cuotas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que se me va incrementando esa deuda y no termino de pagarla nunca más. Entonces, hace unos años salió una ley por la cual se sancionaba a las empresas que otorgaban, estas financieras que otorgaban préstamos, sobre todo a los jubilados. Entonces se les estipuló que no podían cobrar una tasa de interés por arriba del 50%, o tenía que ser la misma tasa de interés que el Banco Nación, por ejemplo, ¿sí?, para que no engañaran a los jubilados. Y también pasa esto, o pasaba, ¿sí?, con algunos comercios, ¿sí?, que decían, por ejemplo, no quiero dar nombres, pero esto de saquen en mini cuotas, ¿sí? Y se saque una cocina en mini cuotas, ¿sí?, en 48 mini cuotas, ¿sí?, en 48 mini cuotas, son 4 años. Entonces, en 4 años, con los gastos de emisión, con los gastos de financiamiento, con la tasa de interés, terminó pagando 10 veces lo que vale esa cocina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque en muchos casos los costos se van. Entonces, fíjense, si yo tengo un costo financiero acá de 60 y por los depósitos pago el 26, fíjense en la diferencia del split, que es la ganancia del banco, ¿sí? Perdón. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Y es una linda herramienta para después cuando tengan que trabajar. Pero vamos a hablar de la teoría cuantitativa de dinero, ¿sí?, que fue formulada por David Hume en el siglo XVIII y expresada en forma de ecuación por Fisher. Posteriormente, los discípulos de Marshall la continuaron en la escuela de Cambridge y hoy en día fue reformulada por Milton Friedman y sus seguidores de la escuela de Chicago. Vamos a ver qué es lo que es la teoría cuantitativa. Esto establece su postulado, su principal postulado, establece una relación directa entre la cantidad de dinero existente en la economía y el comportamiento de los precios, algo que según este planteamiento teórico es especialmente observable en periodos de hiperinflación. Fue la teoría macroeconómica dominante hasta los años 30 del siglo XX, porque tenía su origen histórico en los teóricos clásicos, explicar la inflación europea posterior al abrimiento y conquista del continente americano, ¿sí?, cuando los países europeos se hicieron del oro y dieron, ¿sí?, más dinero porque tenían los oros que habían sacado de África, ¿sí? Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, 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 ¿me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan? O apago la cámara si se corta.
te corto un poco, voy a sacar la cámara. A ver si se escucha mejor, pues la cámara. Hola. Hola, hola. Hola, sí. Ahí está mejor. Bueno. Bueno, ustedes avísenme cuando se corta, sí, porque si no yo sigo hablando. Entonces, la teoría cuantitativa establece una relación directa entre la cantidad de dinero, ¿sí? Estoy repitiendo, en la economía y el comportamiento de los precios. Algo que se observaba en los periodos de hiperinflación. Y se fue la teoría macroeconómica dominante hasta los años 30 del siglo XX. ¿Por qué? Porque tiene su origen histórico en el esfuerzo de los teóricos clásicos por explicar la inflación europea posterior al descubrimiento y conquista del continente americano. ¿Sí? Trataban de explicar los clásicos, como les dije recién, ahí Hume, que muchos países, sobre todo España, Portugal, ¿sí? Luego de hacerse del oro de América, ¿sí? Empezaron a emitir más dinero porque tenían más reservas de oro. ¿Sí? Pero esto llevó a que tuvieran periodos de hiperinflación. También, luego de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Hubo periodos de hiperinflación en Alemania, entonces trataban de explicar con la teoría cuantitativa, ¿sí? Este problema de la inflación y de la hiperinflación de la posguerra de Alemania, ¿sí? ¿Qué pasaba? Bueno, Alemania había quedado devastada en la Segunda Guerra Mundial y endeudada, entonces su gobierno entonces tuvo que empezar a emitir dinero para evitar, ¿sí? O sea, tratar de salir de la recesión. Pero bueno, ya había con políticos, desconfianza, y todo eso, bueno, llegó a una hiperinflación. La idea en este planteamiento es que la economía tiende a estar en situación de pleno empleo y existe flexibilidad de precios y salarios. Vemos que, por ejemplo, en ningún momento en la historia se ha dado esta situación de pleno empleo y no existe flexibilidad de precios y salarios. O sea, siempre, o sea, los salarios y los precios, sobre todo los salarios, ¿sí? no son flexibles. La teoría clásica, entonces, la dijimos por Fisher, quería estudiar la relación entre la cantidad de dinero, M, y la K de gasto total de bienes y servicios, PIB. ¿Sí? Entonces, la fórmula es M por B igual a P por I, en donde M es el dinero, P nivel de precios, I nacional, y B velocidad de dinero. ¿Sí? Entonces, este sería dinero, ¿sí? La cantidad de dinero circulante, velocidad de dinero, es igual a nivel de precios por ingreso nacional. Esto tiene que ver con, acá algunos también lo utilizan como PBI, ¿sí? La velocidad de dinero es igual a PBI. ¿Sí? Este concepto que une ambos términos es la velocidad del dinero. ¿Qué significa esto? Que en los periodos de hiperinflación, la población trata de deshacerse rápidamente del dinero, entonces no lo ahorra. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que vimos con la ley de Gresham? ¿Sí? Entonces, al existir más circulación de dinero, trata de deshacerse más rápidamente de ese dinero, ¿sí? Se va devaluando. La velocidad del dinero, entonces, es las veces que en promedio el dinero es utilizado para la compra de bienes y servicios. Cuando hay periodo de hiperinflación, aumenta la velocidad del dinero. ¿Sí? Es lo que dice la teoría cuantitativa del dinero. Y ahora vamos a ver, ¿se acuerdan cuando les mostraba cómo podía expandir o disminuir la oferta monetaria del Banco Central? Vamos a ver cuáles son los instrumentos que tiene. ¿Sí? Política monetaria son el conjunto de medidas que se toman para controlar la cantidad de dinero en circulación y el tipo de interés, y así influir en la demanda agregada, ¿sí? Para conseguir los diferentes objetivos macroeconómicos, ¿sí? Crecimiento de la producción, del empleo, la estabilidad de precios, equilibrio presupuestario y equilibrio exterior.
¿Cuáles son los instrumentos de la política monetaria? Uno es el encaje legal o encaje bancario o reserva mínima, que era lo que yo les decía recién, ¿sí? Esta cantidad, un porcentaje, ¿sí? Esta mínima que tienen que tener guardados los bancos, ¿sí? Y que no pueden prestarlo. Y que para que no los presten, los tienen que tener en el Banco Central, ¿sí? Esto también tiene la función de evitar la creación de dinero bancario. ¿Se acuerdan que en la clase anterior estuvimos hablando de la creación de dinero bancario, que era cómo los bancos podían crear dinero a través de sucesivos préstamos y depósitos entre bancos? Y esto estaba relacionado con el encaje legal, ¿sí? O encaje bancario o reserva mínima, ¿sí? Si el encaje legal es más bajo, los bancos van a poder crear más dinero bancario. Si el encaje legal es más alto, los bancos van a poder crear menos dinero bancario, ¿sí? Otra herramienta es la tasa de redescuento o descuento. Esta es una tasa de interés que cobra el Banco Central por prestarle a los bancos, ¿sí? Comerciales, cuando los bancos comerciales tienen problemas de iliquidez, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que les dije recién, cuando mucha gente va a retirar de golpe el dinero del banco y el banco no tiene el dinero, ¿a quién recurre? Y recurre, puede pedirle plata a otros bancos o puede pedirle a su prestamista de última instancia, que es el Banco Central. Pero el Banco Central, por prestarle este dinero, le va a cobrar una tasa de redescuento. Siempre estos préstamos son por periodos de tiempo muy cortos, pueden ser de un día hasta 5 días, ¿sí? Entonces, le cobra una tasa de interés, ¿sí? Por prestarle dinero al Banco Central a los bancos comerciales. También puede suceder que si el Banco Central quiere ampliar la oferta monetaria, tenga una tasa de redescuento más baja, ¿sí? Sí, continuamente sucede que se puedan quedar sin dinero, ¿sí? Porque viene un cliente grande, hace un gran retiro, un gran pago y se queda sin efectivo, entonces recurre a los bancos o al Banco Central, ¿sí? Acá pasó hace unos meses, creo que fue el Banco San Juan también, que si no recurrió al Banco Central o le hicieron un préstamo por un día o 2 días, siempre son por periodos de tiempo muy cortos, ¿sí? Entonces, la tasa de redescuento es la tasa de interés que le cobra el Banco Central a los bancos comerciales por prestarle dinero cuando el banco tiene problemas de liquidez. Pero también, como les dije recién, cuando el banco estipula que quiere ampliar la oferta monetaria, coloca una tasa de redescuento y plazos más bajos para que los bancos tomen préstamos para prestarle al público, ¿sí? Y se hacen de una diferencia, ¿sí? Pero sobre todo es la tasa de interés que le cobran a los bancos comerciales cuando estos se quedan sin dinero o tienen problemas de liquidez, ¿sí? Esto es por un día o 2 días. Recuerden que siempre, que les dije yo recién cuando hablábamos de los préstamos, siempre los depósitos son a corto plazo y los préstamos son a largo plazo. Entonces puede suceder de que en algún momento el banco prevea de que tiene que recibir un dinero, no lo reciben en su momento, entonces tenga este problema de liquidez. Las operaciones de mercado abierto son la compra-venta de títulos públicos, ¿sí? O lo que conocemos nosotros como los bonos, ¿sí? Bonos, LEVAC, LELIC, todas estas operaciones que realiza el Banco Central. Esto lo realiza todos los días martes, ¿sí? Y lo hace para financiarse o para, por ejemplo, cuando dice rescata un bono, significa que las personas que tenían ese bono, que es un papel, ¿verdad?, lo llevan al Banco Central y el Banco Central paga el dinero más el interés. Cuando emite un bono, emite el título de deuda y se hace dinero de la gente, del público o de los inversores que le prestarían al Banco Central ese dinero, ¿sí? Entonces, cuando emite un título, significa que saca dinero del mercado. Cuando rescata un título, significa que inyecta dinero en el mercado. Tasa de interés, ¿sí?, es, como dijimos acá, determina la tasa de interés, que es el costo del dinero, ¿sí? Esto continuamente el Banco Central está controlando, ¿sí?, o estipula un mínimo y un máximo de tasa de interés, ¿sí?
para que los bancos no quieran cobrar, sobre todo por los préstamos, ¿sí? Y también por los depósitos, ¿sí? Y la emisión monetaria, que es la emisión de monedas y billetes, ¿sí? La emisión monetaria que lo hace el Banco Central, pero la atribución originaria está en el artículo 75 de la Constitución, es el de la Nación, como lo dije una vez, que ha delegado en el Banco Central y el Banco Central, a su vez, en la Casa de la Moneda, la emisión de dinero. Pero el Banco Central es el que estipula cuánto es lo que se va a emitir, ¿sí? de monedas y billetes. Entonces, la política monetaria está por los instrumentos de la política monetaria, ¿sí? Entonces, la política monetaria va a ser medidas que se toman para controlar el dinero en circulación, como les dije recién, esto de ampliar la cantidad de dinero circulante o disminuir la cantidad de dinero circulante, y lo hace a través de estas políticas o estos instrumentos de la política monetaria. Bueno, acá está explicado cada uno, ¿sí? Coeficiente, que es lo que es el encaje legal, la tasa de redescuento, ¿sí? También para evitar corridas bancarias o para contraer o expandir la ofertaria, lo que les decía recién, la tasa de interés, las operaciones de mercado abierto, ¿sí? Lo hice, porque bueno, en este caso habíamos usado LEVAC, letras del Banco Central, LETES, letras del Tesoro, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de las operaciones de mercado abierto? Tienen unos objetivos muy definidos, es controlar la tasa de interés, gestionar la situación de liquidez del mercado, inyectando o drenando recursos hacia las necesidades del sistema, y señala la orientación de la política monetaria, ¿sí? Entonces estas son las... No, mañana lo voy a subir. Mañana tengo con el turno mañana y de ahí lo subo. La emisión monetaria es entonces la cantidad de billetes y circulación, ¿sí? Y esto es pasivo del Banco Central. Y ahora vamos a hablar sobre el Banco Central de la Argentina, ¿sí? El Banco Central, ¿cuál es su origen? En 1933 se crea el Banco Central de la República Argentina mediante la Ley 12.155. Nace como una entidad mixta con capital del gobierno nacional, de los bancos nacionales y de bancos extranjeros que operaban en el país. Desde el 84, mediante la Ley 24.144, se establece la Carta Orgánica, que sigue vigente con modificaciones. Sobre todo el Banco Central es la autoridad monetaria y financiera de la Argentina, ¿sí? Todos los países tienen un banco central, ¿sí? En Argentina, entonces, es el Banco Central de la República Argentina. Yo ahí les he colocado, ahí pueden ver la Carta Orgánica, está el link en donde pueden entrar a ver lo que es la Carta Orgánica, que ha sufrido modificaciones, ¿sí? Vamos a ver las modificaciones. El Banco Central es una entidad autárquica del Estado Nacional regida por una ley y es la autoridad monetaria de Argentina. La misión primaria y fundamental, esto estaba en la primera Carta Orgánica, es preservar el valor de la moneda. Debe desarrollar políticas monetarias y financieras dirigidas a salvaguardar las funciones del dinero. Pero después se agregó, cuando se modificó, ¿sí?, que el banco también tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Este párrafo, ¿sí?, sobre la estabilidad y el empleo está en casi todas las cartas orgánicas del mundo, ¿sí?, de todos los países, ¿sí? Porque, bueno, es a través del Banco Central, no solamente es preservar el valor de la moneda, sino también para que ayude sobre todo a la creación de empleo. Ahí está el link en donde pueden entrar, mismo que estaba recién, ¿sí?, para ver el tema de la carta orgánica.
Y acá tenemos las funciones del Banco Central, ¿sí? Fíjense en qué tiene. Regular el funcionamiento del sistema financiero, aplicar las entidades financieras y las normas que en consecuencia se dicten. Yo he colocado acá las principales, ¿sí? No están todas las funciones, ¿sí? Son muchos más. Y por eso les puse el link ahí para que ustedes puedan verlo si quieren después. Regular la cantidad de dinero y la tasa de interés, y regular y orientar el crédito, actuar como agente financiero del Estado Nacional y depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales, a las cuales la nación haya adherido. Concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos externos. Contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales, ejecutar la política cambiaria. Esto, fíjense, en todo de acuerdo con la legislación que sancione el Congreso. Regular, en la medida de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compensadoras. Estos son los clearing, ¿sí? Y promover protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y la defensa de la competencia. Acá está este párrafo relacionado con lo que yo les comentaba hace rato sobre el tema de el abuso, en algunos casos, de los bancos con lo que cobra y el tema de la defensa de la competencia, ¿sí? Eso ustedes ya lo han visto, el tema de defensa del consumidor y defensa de la competencia. Entonces, sí lo controla, lo controla. Entonces, el Banco Central controla a los bancos, ¿sí? Controla las financieras y controla, por ejemplo, estas casas que otorgan también préstamos, como efectivo sí, le puse ahí, o bueno, préstamos ya, todas estas casas que otorgan préstamos, ¿sí? Sobre todo que se llama a sola firma, ¿sí? Entonces el banco controla a todo esto, todo lo que es el sistema financiero. Y acá tenemos entonces operaciones para el control de la oferta monetaria, ¿sí? Entonces, dijimos que ya lo vimos también otra vez recién, pero acá está de acuerdo a lo que sale en la Carta Orgánica del Banco Central. Una que es la emisión monetaria, la fijación de los porcentajes de reserva legal y encajes, intervención en la demanda y oferta de moneda extranjera, ¿sí? Habla de dólares, euros o yen, otorgarse descuentos a las entidades financieras, comprar y vender de contado a término títulos públicos, bonos, divisas y otros activos financieros, que esto es lo que conocemos como operaciones de mercado abierto, y establecer normas de funcionamiento en los mercados de dinero y en otros mercados financieros, ¿sí? ¿Cuál es la función de prestamista de última instancia? Que yo les dije recién, ¿sí? Y acá volvemos otra vez, les repito lo que les decía recién, que hay una naturaleza ilíquida del sistema crediticio. ¿Qué significa esto? Que los pasivos de los bancos, por ejemplo los depósitos, suelen tener vencimiento a muy corto plazo. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Los depósitos, por ejemplo, tienen 30, 60, 90 días. Pero los préstamos, incluidos los activos, son a un plazo mucho más largo. Entonces, la pérdida de confianza en los depositantes de un banco puede hacer que los depositantes de otros bancos que son solventes reclamen sus ahorros, ¿sí? Entonces vengan a retirar, o un gran cliente venga a retirar dinero, ¿sí? Y retira, hace una gran extracción de dinero y hace que el banco atraviese una situación de iliquidez, ¿sí? ¿A quién recurre? Al Banco Central. Y para evitar que una crisis de confianza en una institución financiera se extienda al resto del sector, entonces el Banco Central le presta. Y para evitar el colapso financiero, el Banco Central debe prestar dinero al banco en apuros y garantizar el pago a sus depositantes. Esto que les digo, bueno, se realiza continuamente. Recién me preguntaba ahí cuándo ha pasado. Pasa continuamente, ¿sí? De que hay un banco, bueno, que, como les dije, sobre todo acá, bueno, en San Juan, ven un cliente grande de un banco, hace un gran retiro de dinero y bueno, se lleva casi todo y cuando va uno a hacer una extracción o a sacar plata, no tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Y nomás hace un pedido
al banco, a otros bancos o al Banco Central. ¿Sí? Por eso van ustedes a ver después que va el camión de caudales, va y le lleva plata y te prestan, como que le prestan, le dejan ese dinero, pero le cobran, tiene un costo, ¿sí? Le cobran algo, una tasa de interés. Y el papel de emisor de moneda, el Banco Central, perdón, al crear la base monetaria, ¿sí? También llamada dinero primario o dinero de alta potencia, vimos que era el efectivo en manos del público, más los depósitos de los bancos en el Banco Central. La base monetaria es el principal pasivo del Banco Central frente al resto del sistema, ¿sí? Porque esos depósitos que tiene no son de él, son de los bancos y de los depositantes. Los bancos centrales controlan la oferta de dinero en la economía, dando la base monetaria. Y el Banco Central crea base monetaria siempre que compra bienes o activos. Al realizar un pago, tiene un cheque con cargo a sí mismo. O sea, cuando compra algo, emite un dinero, ¿sí? Y eso es lo que nosotros conocemos como emisión, ¿sí? Ya sea o cuando emite algún título público. Entonces, el Banco Central emite billetes y monedas, que es la base monetaria, entrega a los agentes económicos, parte del dinero va a los bancos como depósitos, los bancos reservan parte de ese dinero, que es el encaje, y prestan el resto, ¿sí? Y ahí se da lo que vemos acá como este círculo, ¿sí? ¿Y cómo es la creación de dinero? ¿Por qué? ¿Cuáles son las fuentes de creación de dinero? Y por ejemplo, cuando compra divisas, ¿sí? Cuando compra dólares, los compra con pesos, ¿sí? Entonces, al comprar dólares, aumenta la monetaria, ¿sí? O las operaciones de mercado abierto, que son la compra de títulos, ¿sí? Ya sean emitidos por el gobierno o por el Banco Central. Ya les dije, por ejemplo, cuando hace una compra de títulos, ¿sí? Recibe los papeles de personas que pusieron dinero y les entrega el dinero más la tasa de interés. Entonces ahí aumenta la base monetaria, ¿sí? A través del financiamiento del título del déficit público, que lo hace también a través de compra de títulos que emite el Estado, se los compra el Banco Central, o a través de préstamos, cuando solicita préstamos a instituciones financieras internacionales, ¿sí? Para afrontar el déficit público. O préstamos al sector bancario nacional, ¿sí? Esto se llama mecanismo de descuento, también, que es algo que está relacionado con el control monetario. Puede pedirle a los otros bancos, a los bancos que trabajan en el país, ¿sí? Que les presten dinero, ¿sí? Casi siempre estos préstamos son a través de esta operación en el mercado abierto. O sea, les prestan, pero a través de un bono o de un título público. Y ahí creo que ya terminamos, ¿sí? Casi una hora hemos estado. Entonces, todas estas, ¿sí? Compra de divisas, operaciones de mercado abierto, financiamiento del sector público, todo esto hace de que se modifique, se amplíe o se disminuya la oferta monetaria, que era el gráfico que vimos en el, a ver si lo voy a ver. No, el jueves tenemos la última clase. Esto, ¿sí? Entonces, todas esas acciones las hace el Banco Central para ampliar la oferta monetaria o disminuir la oferta monetaria, ¿sí? Esto ya se los voy a poner en este cuadrito, se los voy a también poner ahí al final para que lo vean,
¿sí? Para que lo entiendan mejor, y vean que todas esas instrumentos que tiene el Banco Central son para esto, si va para la derecha, va a ampliar la oferta monetaria, o sea, va a haber mayor cantidad de dinero, y si va a la izquierda, va a haber menor cantidad de dinero. Si va a la izquierda, fíjense, si va por acá, va a aumentar la tasa de interés, si va a la derecha, va a haber más dinero, se va a disminuir la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, hasta acá llegaríamos con la segunda parte de la bolilla número 7, y el jueves veríamos la última clase, ¿sí? de esta bolilla. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, inflación lo vamos a ver después en otra bolilla. Acá estamos hablando del Banco Central y la función. ¿Sí? La inflación, la próxima bolilla va a ser inflación, la número 8. Entonces mañana sobre las 10, 11 o el mediodía ya le voy a decir a la profe que suba el PowerPoint a la plataforma. Bueno, nos vemos entonces el día jueves en la tarde tenemos. 15:45 sería la última clase de la bolilla número 7, ¿sí? Y ya seguramente entre mañana y el miércoles se va a subir lo que es el temario para el parcial. Les dijo Antonio de que iba a subir un temario que iba a ir para el parcial. Ahí me dice Antonio que mañana va a estar en el campus virtual, mañana el temario del parcial, ¿sí? Entonces mañana estaría en el campus el temario del parcial.